Pocas veces hacemos review y comentarios sobre altavoces. No tenemos nada en contra de los altavoces, sino que simplemente no se ha presentado la oportunidad. Pero hoy quiero mostrarles algo especial. Y curiosamente no son estos bellísimos altavoces Sansui, de los cuales afortunadamente tenemos las parejas completas. Los que están abajo los conocen como los SP11000. En Venezuela se vendieron como los SP Pro 350. Una leyenda del audio venezolano, porque son unas piezas que se diseñaron para el mercado de esta parte del mundo y porque son unos altavoces muy curiosos. Sí, efectivamente, son dos piezas independientes, cada una con su gabinete acústico, pero vendidas juntas, lo cual crea una carga de 4 ohmios que no es buena para todas las etapas de potencia, pero que efectivamente funciona. Curiosamente, la trompeta está diseñada para ir en horizontal como corresponde, pero en estas cajas va montada forzosamente vertical. Pero este no es el tema de hoy. Pronto les voy a presentar estos bonitos altavoces que por lo menos estéticamente son muy interesantes y muy vintage, con sus tradicionales parrillas de madera de Sansui. El tema de hoy es diferente. ¿Por qué los fabricantes no hacen altavoces simplemente con una sola vía, con un solo parlante? ¿Por qué me ponen 2, 3, 4 piezas? El diseño más sencillo de todos, por ejemplo, sería el de estos Bookshelf, unos altavoces compactos, pensados para montar en una estantería, para sonorizar una biblioteca en un pequeño apartamento. Y a pesar de que no tienen pretensiones de ser de alta fidelidad, forman parte de los catálogos Hi-Fi, pero no pretenden ser de alta fidelidad, ya tienen 2 vías. Y tienen 2 vías porque reproducir todo el espectro audible con un solo parlante, con un solo componente, es tremendamente complicado. Así, por ejemplo, estas piezas, les voy a quitar las parrillas para que las puedan ver, son de 2 vías. Tengo un pequeño componente de 6,5 pulgadas para reproducir la parte baja del espectro. Y lo acompaño con un componente de 2,5 pulgadas, también con oblando de papel para reproducir la parte alta del espectro. No son un buffer y un tweeter, aunque pareciera. No es un buffer porque un buffer se debe cortar a no más allá de 500, tal vez 700 Hz. Y no es un propiamente tweeter porque un tweeter se tendría que cortar por encima de los 5 kHz. Se darán cuenta de que esta combinación no funcionaría. Lo que ha hecho el fabricante es distinto. Ha tratado de exprimir el rendimiento del componente grande de 6,5 pulgadas, haciéndolo trabajar hasta los 2.5 kHz, con lo cual es un mid buffer. Y está acompañado con un componente pequeño que no es propiamente un tweeter, porque al tener que reproducir frecuencias desde los jóvenes 2.5 kHz queda un poco forzado, mientras que un tweeter naturalmente se cortaría sobre los 5 o 6 kHz. Esta combinación es como un reproductor de voz alta y agudos y un reproductor de voz baja y graves. Hay muchos diseños que son como este. Un ejemplo de este diseño amplio lo tendríamos con estas piezas que no he tenido oportunidad de presentarles, pero voy a hacer un pequeño comentario. Las JBL 4301 Studio Monitor de 1974. Aquí el diseño se ha llevado al borde porque ese componente para bajas frecuencias es más grande. Es de 8 pulgadas y está acompañado con un reproductor del rango alto más pequeño, en este caso solo de 1,3 de pulgada, tal vez 2. Lo que ha hecho el fabricante es exprimir la capacidad de reproducir voz del mid buffer hasta los 2 kHz y la capacidad para reproducir medios y altos de esta pieza, que vendría a ser un tweeter si a la cámara le diera la gana de enfocarlo, reproduciendo señales desde los 2.5 kHz. ¿Es un diseño complicado? Sí. ¿Suena bien? Sí suena bien. Pero suena bien en el borde. Pero lo que les quiero comentar hoy es distinto. ¿Qué ha hecho Yamaha? ¿Por qué Yamaha se convirtió en uno de los más importantes fabricantes de altavoces y sigue hoy en activo haciendo versiones de las NS1000? Ahora tenemos algo especial. Aquí en el rincón de la reparación les mostraré unas piezas muy poco comunes en internet. Las Yamaha NS20. Creo que del catálogo también de 1974 y son una curiosidad desde todo punto de vista.
Yamaha quería la mejor reproducción de sonido de sus componentes y lo ha logrado, por ejemplo, con este diseño que es por lo menos simpático y diferente. Y, eso sí, distinto de todo lo que yo les he mostrado antes. Lo primero es que los gabinetes acústicos están hechos de un aglomerado compacto de unos 16 milímetros de espesor. Pero tiene partes de 18 milímetros y tiene alguno que otro refuerzo que evita que la caja vibre. Es un material parecido a aquel que utilizara JBL para fabricar sus 4301 Studio Monitor. Los altavoces monitores de estudio de JBL de la serie 43, que se fabricaron entre 1974 y 1991, si no recuerdo mal, utilizaron varios materiales. El aglomerado para las piezas pequeñas hasta la JBL 4312, el equivalente doméstico de las L100, y el contraenchapado de abedul para las piezas grandes. Las piezas grandes requerían un material diferente para mantener la consistencia de sonido, aunque a mí me parece más interesante el contraenchapado de abedul, porque le daba una rigidez estructural y una capacidad de no emitir ondas estacionarias y ecos y una cantidad de cosas a sus diseños que otro material no podría hacer. Pero será más adelante cuando yo les cuente esa historia, porque efectivamente hemos conseguido unos exponentes de esa serie de los altavoces grandes, de los monitores de estudio de campo lejano grandes de la casa JBL. Si tienen alguna curiosidad con piezas como esta y quisieran saber cómo se ha hecho su filtro crossover, les recuerdo que en mi blog Santiago de León Audio en WordPress aparece la restauración y reconstrucción del filtro crossover de las hermanas mayores de todas estas piezas, la JBL 4350 Studio Monitor tope de serie. Pero finalmente hoy le toca a estas niñas pequeñas, que tienen una curiosidad de diseño que me parece digna de destacar. A pesar de también tener un componente de 8 pulgadas, un formidable componente de 8 pulgadas, son unas piezas de 3 vías, pero no tienen un rango medio, no tienen un mid-range, tienen una construcción distinta. Aquí podemos ver su identificación. Yamaha modelo Natural Sound 20M. Tiene un tweeter de domo de papel, un tweeter blando de 1 1/4 de pulgada. Tiene otro componente que parece un tweeter de 1 1/2, tal vez 1 3/4 de pulgada, también de papel blando. Y acá tenemos para el registro grave un componente de 8 pulgadas. Y aquí es donde comienza la historia interesante. Un componente de 8 pulgadas, por su diámetro, tiene una frecuencia de resonancia de efecto campana alrededor de los 2.5 a 3.5 kHz. No confundir con la frecuencia de resonancia del sistema masa-resorte que lo impone la suspensión del diafragma. Eso es otra cosa. Utilizar un parlante de 8 pulgadas de papel más allá de los 3 kHz es un completo caos. Esto se debe a que ese cono va a ser rígido y se va a mover todo junto, un movimiento, lo que llamamos movimiento pistónico, hasta los 1.5 kHz. Y a partir de allí el caos será total. Si tienen una curiosidad respecto de este detalle, podrían descargar el datasheet de cualquier componente de cualquier fabricante de 8 pulgadas y ver cómo la respuesta en frecuencia es completamente plana, más o menos hasta los 1.2 kHz, y a partir de allí aparecen toda clase de asperezas y de desastre. Eso se debe a que el diafragma ya no puede vibrar junto como una sola pieza. El problema está en que el tweeter, vamos a ver aquí el buffer, acá está el buffer. Este buffer de espléndida construcción, de altísima calidad, con un imán de ferrita de bario, con un chasis de una pieza vaciada en aluminio a presión, pues por muy bueno que sea, no puede funcionar correctamente bien más allá de los 1.5-2 kHz. Si nosotros colocamos solamente un tweeter, acá podemos ver la unidad tweeter de este diseño. Este tweeter tiene que ser tan pequeñito como lo están viendo para poder pisar los 17, 18, 19 kHz. Según el fabricante, probablemente llegue a 21 kHz a menos 6 dB. Y no es un componente de juguete, es un componente importante. Aquí pueden ver el tamaño del imán y la identificación de la pieza. Este es un tweeter de unos 8 ohmios que puede funcionar perfectamente
desde los 4 kHz hasta los 20 kHz. Pero no puedo poner solamente un tweeter con un componente de 8 pulgadas, porque el componente de 8 pulgadas no va a alcanzar al tweeter, o el tweeter no puede bajar hasta la frecuencia más alta a la que el buffer o el mid-buffer se puede comportar en forma más o menos lineal, es decir, sin una distorsión escandalosamente grande. Lo que hacen todos los fabricantes son trucos. O empujan el mid-buffer, como hizo JBL, hasta el extremo de llegar a los 2 kHz, en cuyo caso tiene que ser corregido el diafragma para que permita el trabajo, y hay que poner un tweeter más grande. El tweeter que puso JBL tiene un diafragma más grande que este que les estoy mostrando. O hay que poner algo en el medio para rellenar. Y lo que ha hecho Yamaha es genial. Ha puesto esto. Este componente es carísimo, pero no es un rango medio, porque un rango medio debería cubrir la banda de frecuencias que va entre, a mi juicio, esto es completamente discutible, depende de quién lo comente, pero a mi juicio un rango medio debería ir de los 350 Hz a los 2 kHz por lo menos, preferiblemente los 4 kHz. Fabricar un rango medio de esa manera casi siempre requiere de un gran diafragma y tendría que ser un arreglo de 3 vías distinto a este diseño. Por ejemplo, en este diseño de Sansui tenemos un gran buffer de 12, 13, 14, 15 pulgadas. Tenemos los reproductores de alta frecuencia, que son este conjunto que está acá, pero acá tenemos un rango medio de 4 pulgadas. Este rango medio de 4 pulgadas idealmente debería estar cortado a una frecuencia de unos 600 Hz, tal vez 500 Hz, de tal manera de que reproduzca por lo menos la parte alta del registro vocal. En un diseño más grande, como el que está acá, tenemos un rango medio, por supuesto, también más grande. En este caso es de 5 1/4, 5,5 pulgadas. El propósito es permitirle bajar al rango medio hasta los 400 Hz, idealmente a los 350 Hz, porque si él reproduce también la parte baja del rango medio, lo va a hacer con una mucho mejor calidad que lo que podría reproducir el gran buffer de 15, 16 pulgadas que tienen estas piezas. Ese es el propósito del rango medio, pero Yamaha ha hecho algo diferente. La parte del rango audible donde nuestro oído es más sensible a la distorsión está justamente entre 1 kHz y 6 kHz. Entonces el corte entre el tweeter y este componente, que es un squawker, lo podemos hacer en unos 4, 5, 6 kHz. Mientras que el corte contra el buffer lo podemos hacer sobre los 1 o 1.5 kHz. Si hacemos eso, la reproducción que requiere la menor distorsión armónica la puede hacer este componente. Rellena el hueco entre el buffer de 6,5, 7 1/4, 8 pulgadas y el tweeter de 1,5 pulgadas y conseguir la mejor reproducción de sonido. Ese es justamente el diseño que hay detrás de esta joya. JBL quería no solamente una respuesta en frecuencia plana, que es lo que pretenden todos los fabricantes de altavoces, tanto los industriales como los amateurs. Pretendían la menor distorsión armónica a lo largo de toda la banda. Por eso se usa un buffer muy grande, no para extender los graves, sino para tener una baja distorsión armónica en el grave profundo. Y adicionalmente no conectaron directamente un tweeter, sino que colocaron este componente. Si nosotros retiramos esta lente acústica que está aquí, conseguimos este componente. No solamente han colocado un reproductor del registro medio alto, sino que además es un driver de compresión, porque los drivers de compresión, es decir, un diafragma montado dentro de una trompeta, tienen aún una más pequeña distorsión armónica que un componente de radiación directa como este buffer o el equivalente, aunque este tweeter no es propiamente radiación directa. Este arreglo, aparte de que es más eficiente y le permite a este altavoz llegar a los 93, 94 decibeles Watt metro, nos permite tener una menor distorsión armónica. Y este es el truco de Yamaha. Para el diseño de estas piezas han usado dos frecuencias de corte. Entre el midbuffer de 8 pulgadas y este squawker de 1 3/4 de pulgada nos hemos cortado, estimo yo, sobre los 1500 Hz. De 1500 Hz a 7 kHz, la reproducción le corresponde a este componente, donde el oído es más sensible a la distorsión, y luego al tweeter le corresponde solamente hacer de los 7 kHz en adelante. ¿Este es un arreglo económico? No, esto es un arreglo costosísimo. Miren
la maraca de imán que tiene que llevar este componente para poder igualar la sensibilidad al buffer. ¿Por qué Yamaha no ha utilizado un driver de compresión, sino que ha utilizado un squawker de radiación directa? Esto es un squawker de radiación directa, es decir, el diafragma está expuesto directamente a nuestra habitación y no hay una trompeta entre su diafragma y nosotros. Porque estos Buchself tienen una sensibilidad de 88 decibeles al metro. A partir de los 89, 90 decibeles, el squawker empieza a tener dificultades y o el imán se vuelve enorme para compensar la falta de eficiencia o hay que montarlo en un driver de compresión. Lo interesante es que esta solución de cubrir esta parte del rango audible con un componente como este viene de la sonorización industrial, de la escuela de Alteglansing. Pero Yamaha no solamente se lo ha colocado estos altavoces que son la gama más baja de su catálogo, porque apenas son las NS20, sino que se lo ha colocado a piezas clásicas y maravillosas reconocidas por su alta calidad de sonido, como los NS670, los NS690 y todas las reencarnaciones de las NS1000. Así, han conseguido que con una fabricación relativamente económica, permitiendo que estén al alcance del bolsillo de la mayor parte de los entusiastas, sean unos altavoces clásicos con una calidad de reproducción genial. Pero hay más cosas. Aquí podemos ver, la hemos medio removido, la abundante lana de vidrio, que por cierto está en buen estado, a veces hay que cambiarla toda, que rellena el gabinete acústico. Y si nos asomamos por acá, más adelante habrá un video dedicado a su restauración. Podemos ver el filtro divisor de frecuencias con sus clásicos condensadores de papel. Vamos a ver si podemos ver uno. Miren, 5 microfarad, 160 voltios, 1 ampere. Estos voltios vatios, esta marca aquí, voltios vatios, significa que soporta 1 amperio. Aquí podemos ver el inductor de uno de los componentes, que lamentándolo mucho tiene un núcleo de ferrite. Ya vamos a comentar acerca de eso. Yo soy enemigo de los núcleos de ferrite porque se van a saturar más allá de cierta potencia y el filtro cambia su frecuencia de corte y ya los altavoces no suenan tan bien. Afortunadamente hoy en día están disponibles, por ejemplo, esta pieza que se ve muy evidente acá. Hoy en día están disponibles condensadores de 5.6 microfarad de poliéster metalizado 250 voltios que tienen un mejor comportamiento y mejor sonido que ese capacitor. No sé si es electrolítico o de papel. A mí me parece que es de papel, pero podría ser un electrolítico. En todo caso, ya los dos estarían totalmente fuera de condición y no deberían ser mantenidos dentro de nuestro gabinete. El cableado sí está muy bien. Es interesante cómo Yamaha ha hecho un gran trabajo incluso para estos altavoces que son súper básicos. Pero ya son unos 3 vías y no cualquier 3 vías. Son unos 3 vías tremendamente competentes. Más adelante, insisto, les mostraré la restauración de unas NS670 que están construidas con este concepto tan particular, pero que son unos altavoces que llevan un buffer de 12 pulgadas. Un buffer de 12 pulgadas no se puede cortar en los 1500, 1800 Hz donde se puede cortar este mid-buffer de 8. Hay que cortarlo antes a 1100, en el peor de los casos a 1500 Hz. Por lo tanto, el componente intermedio, es decir, el squawker, no tiene una membrana, un diafragma de 1,5, 1 3/4 de pulgadas, sino que ya es un 2, 2 1/4, tal vez 2,5 pulgadas. Lo que a nuestros ojos parecería un tweeter de papel clásico, pero no es un tweeter de papel. En realidad, no es un tweeter de papel porque el tweeter es esta otra pieza, que casi siempre tiene un diafragma hoy en día de 3/4 de pulgada a 1 pulgada y 1/4. Se darán cuenta que hoy en día hay un montón de monitores de estudio de campo cercano de un costo relativamente accesible que llevan un componente de 8 pulgadas y un tweeter grande como esto. Es decir, una cosa como esta pero usada como tweeter. Es decir, con un diafragma de 1 1/4 de pulgada. Eso no es una mala idea en sí misma, pero tiene la dificultad de que el extremo agudo no va a ser bien cubierto. Y no es porque la respuesta en frecuencia no pueda llegar propiamente a los 20 kHz, sino porque la distorsión va a ser enorme y va a ser un problema y no va a ser una buena reproducción de sonido. Recuerden que el detalle de cómo se calcula la frecuencia de corte en componentes y cómo se diseña un filtro crossover está en la página española PSP Audio y tienen unos scripts que les facilitarán el cálculo de la frecuencia y de los componentes electrónicos para diseñar su propio filtro, y también está en mi libro.
están los mismos filtros de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, las redes Sobel, todo un montón de cosas, más los atenuadores, las redes LPAD que se hacen, que se montan, que se agregan para emparejar el rendimiento de los tres componentes. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.